Muy buenos días, gracias a todos por participar en la mañana de hoy de este desayuno de coyuntura del Club de la Libertad. Esta es una actividad de las tantas que tiene la Fundación, que la hacemos cada día viernes por la mañana, a esta hora, que para el invierno parece el horario adecuado. Nos encontramos aquí, un grupo de personas interesadas en la temática que proponemos. En el día de hoy tuvimos la oportunidad de cruzarnos con esta interesante propuesta que tiene que ver con el tema Uruguay, con las inversiones, con las posibilidades que se están presentando en un escenario bastante convulsionado, como el que estamos atravesando en Argentina y en el mundo. Y en ese contexto, bueno, nos pareció interesante poder avanzar en esta posibilidad y tener la palabra autorizada de quienes nos van a ayudar a entender esta problemática. Pero antes de darle paso a los oradores y de presentarles un poco la dinámica con la que vamos a interactuar en el día de hoy, me gustaría agradecerle muy especialmente a mi amigo el doctor Martín Carranza Torres, y darle el micrófono para hacer una pequeña presentación o apertura antes de que escuchemos a los oradores. Martín, muy buenos días y te escuchamos. No te tengo con micrófono habilitado. Ahí te habilito. Ahí está. Bueno, gracias. ¿Ahí se escucha? Ahí te escucho perfecto. Gracias, Alberto. Muchas gracias a vos por esta oportunidad que nos das. Yo quiero nada más darle paso a los oradores, para lo cual aclararles como antecedente de esto que estamos por escuchar ahora, el concepto de lo que estamos armando desde Argentina junto con Uruguay, que es Caronte. Caronte, más allá de que sea algún día una marca o no, es un concepto. Caronte era el barquero que lleva a las almas hacia el infierno, hacia los distintos lugares del infierno de acuerdo a cómo se hayan portado en la vida. Como Argentina se ha convertido en un infierno desde el punto de vista fiscal, la idea de Caronte es precisamente, por una moneda, ¿no?, ayudarlos a que llegue la gente a algún lugar más razonable del infierno que aquel al cual hemos sido condenados. Y en base a eso es que estamos trabajando ya desde hace muchos años. Argentina no es la primera vez que es un infierno, o en general ha sido un infierno, y hace muchos años estamos trabajando con el doctor Bueno y con Enrique en esta tarea, de ayudar a que se pueda trabajar en condiciones fiscales y condiciones legales más razonables que las que para muchos emprendimientos que en Argentina son inviables. De manera que es por esto que se organiza, y ahora ha habido además una modificación o una serie de modificaciones, o hay una serie de incentivos en el sistema legal uruguayo que nos parecía importante presentarles a ustedes, y que es lo que estamos haciendo. Así que sin más demora, les quiero dar paso a los oradores de hoy para que, bueno, los puedan aprovechar, y al final van a hablar unos 15 a 20 minutos cada uno de ellos, y al final queda abierto para lo más jugoso, que son las preguntas de ustedes. Te agradezco, Martín, gracias por la presentación y bienvenido. Contarles también un poco a todos cuál va a ser la dinámica. Lo decía Martín recién, primero los vamos a escuchar a los oradores, a los invitados, para que nos cuenten un poco sobre esta temática tan interesante. Y luego de esto, por supuesto, vamos a poder interactuar con ellos, consultarles, hacerles preguntas, plantearles inquietudes. Hacerlo por el chat va a ser seguramente lo más ágil, pero no obstante eso, si alguien quiere hacer uso de la palabra, nos avisa y eventualmente lo habilitamos para que puedan interactuar. Vamos a empezar escuchándolos. Ambos son especialistas, ambos conocen el tema en profundidad. En primer lugar, lo vamos a escuchar al doctor Martín Bueno, que es socio del estudio Vargas, abogado en Montevideo, Uruguay. Su área de práctica es el asesoramiento corporativo y societario. Bienvenido, Martín. Bienvenido, Enrique. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Y los escuchamos. A ver si ya están con cámara y micrófono habilitado, así que los escuchamos. Bien. Buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. Alberto y Martín en particular, que
hicieron posible que esta instancia se dé. La idea es hacer una conversación bastante conceptual y no tan técnica, para darle algunos conceptos generales a ustedes y luego ya ingresar en las preguntas. ¿Ya? En los últimos, diríamos, el último mes o 2 meses, claramente hemos estado bombardeados a través de los medios de prensa de Uruguay, la residencia fiscal, y todo un montón de conceptos respecto a Uruguay, y se han dado este tipo de charlas para tratar de bajar a tierra, por un lado, explicitar cuáles son los beneficios o cuáles son las cosas buenas, y por otro lado, eliminar un montón de fantasías, ¿ya? Porque también en todo eso hay muchas fantasías que están vinculadas sobre todo a lo que fue el mundo hasta hace 5 o 10 años. ¿Ya? El mundo ha cambiado mucho en temas tributarios, ha cambiado mucho el relacionamiento entre países, entonces por eso está bueno saber lo que es y eliminar la fantasía, porque hoy fácil no hay nada. Bien. A pesar de ello, Uruguay, aparte que como ustedes saben, Uruguay y Argentina tenemos una relación de hermandad que es realmente muy profunda, que nos sentimos muy cómodos, culturalmente tenemos una cercanía importantísima, y habitualmente recibimos oleadas de argentinos en diferentes momentos históricos, quizás. Este es un nuevo momento histórico. Allá por el 2012, 2013, 2014 hubo otro momento histórico donde vinieron muchísimos argentinos, ahora estamos en otro momento de ellos. A ver, lo primero que me parece que es importante, todo lo que se está viendo hoy en día sobre Uruguay, que está trascendiendo, la residencia fiscal, los criterios tributarios, etcétera, etcétera, no son producto del nuevo gobierno que tenemos. ¿Bien? Y eso es importante destacarlo. ¿Por qué? Porque en realidad son parte de la estructura jurídica tributaria tradicional del Uruguay. Y eso es importante desde el punto de vista de la seguridad jurídica y la estabilidad que tenemos. Sí es cierto que el nuevo gobierno que tenemos, que es un gobierno de centro-derecha, nosotros veníamos de un gobierno de centro-izquierda, ahora estamos en un gobierno de centro-derecha, es verdad que el nuevo gobierno ha puesto foco en estos asuntos, ¿tá? Pero básicamente no hay ningún nuevo marco normativo relevante. ¿tá? Sí hay algunas pequeñas cosas nuevas, pero no hay ningún nuevo marco normativo estructural nuevo. ¿tá? Esto es cómo ha funcionado Uruguay, ¿tá? En los últimos 20, 30 años, en lo que refiere a la llegada de extranjeros a Uruguay. ¿Bien? Y bueno, y eso me parece relevante desde el punto de vista de la seguridad jurídica que implica. En los últimos 30 años han pasado todos los partidos políticos existentes por el gobierno, los colorados, los blancos, el Frente Amplio, ahora de nuevo lo que es el Partido Nacional, de diferente orientación política, y estas estructuras y lineamientos políticos económicos se han mantenido. ¿tá? Con más o menos foco, eso es verdad, el actual gobierno le está poniendo foco, también el foco se debe a la coyuntura argentina, diríamos, no solo a que bueno, o sea, la coyuntura argentina es como que invita a poner foco también a estas características que tiene Uruguay. ¿Bien? Enrique va a entrar más en detalle en los aspectos tributarios y en los aspectos concretos. Yo le quiero dar un panorama más general. A ver, ¿qué puede venir a hacer Uruguay? A ver si vamos a acuerdo. ¿Qué cosas es que puedo hacer en Uruguay? Y acá le voy a poner 4, diríamos, verticales de negocios o de interés que puede tener Uruguay. Una de ellas es la que ha estado más en la prensa últimamente, que es, me quiero ir a vivir a Uruguay. ¿tá? Obtener la residencia fiscal y la residencia legal. Eso hoy en día es un proceso sencillo, desde el punto de vista uruguayo. Ahora, hay algo que ya lo han dicho, por eso es importante poner foco. Tener la residencia fiscal y legal en Uruguay, que en Uruguay es relativamente sencillo obtenerla, implica una mudanza internacional verídica. ¿tá? Realmente te tenés que venir a Uruguay. ¿tá? O la gran mayoría de tus intereses, entendemos por intereses familia y negocios, deben mudarse de Argentina. ¿tá? Porque si tenés cualquier cosa en Argentina, ustedes saben y lo sufren, te van a hacer todo lo posible para no darte tu baja fiscal de Argentina.
y tener 2 residencias fiscales no es negocio. ¿Bien? Por lo tanto, ese es su primer aspecto. Si efectivamente estás dispuesto a trasladarte del país, bueno, Uruguay te facilita tu llegada a Uruguay básicamente de una manera muy ágil y muy rápida. ¿Bien? Ese es el primer asunto. El segundo asunto, ¿cuál sería? Sería, quiero invertir en Uruguay, quiero hacer una inversión. Yo me voy a quedar en Argentina, pero por la desconfianza que tengo en el sistema, por la desconfianza que tenga en el manejo de las divisas, todo el asunto del dólar, etcétera, etcétera, en vez de realizar una pequeña inversión en Argentina, realizo la inversión en Uruguay. Para eso Uruguay no tiene ningún tipo de requisito de nacionalidad o de residencia. Ustedes pueden comprarse aquí en Montevideo, por ejemplo, hay muchas propiedades con regímenes fiscales exonerados. Hay una gran política que viene del gobierno anterior y que en este gobierno continúa, que es exonerar todos los nuevos edificios de construcción de impuestos. O sea, el inversionista que adquiere un inmueble para renta no paga impuesto al patrimonio y no paga impuesto a la renta por 10 años. Bien. Todo eso ha generado una industria de la construcción pujante, bajo regímenes exonerados, y puede ser una opción. No estoy confiando en Argentina, realizo este mismo negocio en Uruguay. Obviamente que los márgenes de rentabilidad no son altos, los inmuebles no dejan un margen de rentabilidad alto, dejan un 3-4%, pero la seguridad que no hay locuras con leyes de alquiler, no hay locuras con temas del dólar, uno puede alquilar en dólares, puede alquilar en pesos, uno puede, incluso ahora en una nueva ley que se aprobó en el día de ayer, se estableció un régimen simplificado de alquileres, por el cual el desalojo, imagino que en Argentina es igual que acá, el desalojo tradicional es un proceso que puede tardar 9 meses. Se aprobó un régimen de desalojo de alquileres que tiene un fast track muy breve. Pero bueno, realizar una pequeña inversión en Uruguay es un mecanismo también que es otra cosa que pueden hacer. Tercer asunto, y esto es muy habitual en empresas argentinas que tienen clientes o tienen proveedores en el extranjero. Bien, entonces utilizan Uruguay como un hub para manejar todo lo que son sus pagos al extranjero, sus cobros del extranjero, con toda la facilidad que tenemos aquí con el manejo de las divisas, y bajo un régimen que Enrique después le va a explicar, que es el trading, que no tiene impacto fiscal. ¿Qué quiere decir? Uruguay puede pagar en el extranjero, comprar en el extranjero, y en Uruguay no se paga impuesto a la renta. Circula el dólar por Uruguay, las divisas se quedan en dólares, no hay mayores complejidades, bajo un costo tributario cercano a 0. Bien, para que suceda eso, no tiene que tener actividad en Uruguay. Eso es algo muy común, conocido como trading. Hay edificios enteros en Montevideo que son empresas dedicadas al trading. Empresas argentinas y de otros lados. Hay empresas incluso estadounidenses que tienen en Uruguay una base para hacer ese tipo de actividad. La cuarta vertical que tiene, y que también se está dando de a poco, es mudar, efectivamente, no mudar la familia, no venirse a vivir, pero sí mudar una parte del negocio real a Uruguay. Tenemos clientes que están poniendo realmente una pata en Uruguay, ya empezando a contratar algo de personal, o traer algo de empleados de Argentina que han resuelto que pueden vivir en Uruguay, que quieren vivir en Uruguay, y eso es otra característica que es relativamente sencilla, porque para ustedes los argentinos, venir a Uruguay a trabajar, por ejemplo, un empleado, lo traen a trabajar en Uruguay, para el empresario, adquirir una sociedad comercial y ponerla en funcionamiento, está pronto en una semana. Y para un argentino trabajar en Uruguay no necesita ningún permiso especial. Simplemente viene a Uruguay, Enrique y el estudio Enrique le da el alta en BPS, que es el organismo de seguridad social, pero es algo que se hace de manera sencilla, sin mayores complejidades. Bien, esas son las 4, digamos, verticales más grandes que diría. Esto en Uruguay se puede hacer y es simple, sencillo, no hay grandes regulaciones, no hay grandes normativas. Nosotros no tenemos nunca, bajo ninguna normativa, tenemos requisitos de nacionalidad o de residencia. Todo lo que podemos hacer los uruguayos aquí lo pueden hacer los extranjeros.
Sí hay algo que es muy importante, y que siempre lo destaco. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado, ¿tá? Y en eso que el mundo ha cambiado, también ha cambiado el Uruguay. ¿Y qué es? Uruguay no es más un lugar de reserva. ¿Qué quiere decir? No es más un lugar que les garantice el secreto. Bien, nosotros hace un par de años, ustedes venían a territorio uruguayo, y básicamente las actividades que tenían en Uruguay era prácticamente imposible que se conocieran en Argentina. Bien, eso ya no funciona así. Bien, si ustedes tienen una entidad en Uruguay, tienen una sociedad comercial, tienen actividades cualquiera de estas, todas legítimas, la recomendación es deben declararlas en Argentina. Bien, porque Uruguay no garantiza la reserva. Bien, tenemos un intercambio de información tributaria con Argentina, por lo cual, si eligen Uruguay para una actividad, es porque en la estructura, sea empresarial o de vida de ustedes, les sirve. Bien, pero no funciona más como un lugar para esconderse. Bien, y esto ha pasado con muchos países del mundo, o sea, no solo con Uruguay. Pero eso es importante destacarlo, porque nosotros venimos de una cultura donde Uruguay era un lugar donde esconderse. Bueno, esconderse diría que no somos un buen lugar ahora. Sí somos un buen lugar para hacer negocios que puedan ser transparentes y declarando lo que haya que declarar en cada jurisdicción, utilizar las ventajas que le podemos proveer en ese sentido. ¿Ya? En este momento están llegando muchos argentinos, mucha pyme argentina está llegando, ¿tá? Sobre todo las pymes argentinas que están llegando con un tema del manejo y de divisas, básicamente, utilizando Uruguay para manejar divisas, porque desde allá está muy complicado. Bien, y es verdad que están llegando ciertos argentinos a vivir. Hay que destacar, y esto sí me parece importante, que por ahora el residente argentino que está haciendo lo que sale más en la prensa, ¿no? Que es la residencia fiscal, venirse a vivir, etcétera, etcétera, son en general de muy alto poder adquisitivo. ¿Ya? La mudanza internacional no es sencillo, digamos, para si tú tenés tu empresa, tus ingresos en Argentina. Y lo último que voy a decir, y esto es relevante, ayer estábamos conversando con unos clientes argentinos, que es relevante, no es posible, o en el momento de hoy Argentina está muy barato respecto al costo laboral. Bien, por lo cual no es viable en este momento coyuntural tener una operación en Argentina, mejor dicho, tener una operación en Uruguay para vender a Argentina. Bien, el costo Uruguay desde el punto de vista laboral, por el tema de cambio, etcétera, etcétera, es un costo elevado si pretendo vender servicios argentinos. Por lo cual, si tenés operación en Argentina, tenés que seguir manteniendo tus costos laborales en Argentina, ¿verdad? Porque es la manera, porque ustedes están muy baratos. Muy baratos. Bien. Me voy quedando por acá, después vendrá una ronda de preguntas, y ahora le paso a Enrique para que le explique un poco más los 3-4 pilares tributarios, las grandes líneas tributarias del Uruguay. Bueno, buenos días, un gusto poder compartir con ustedes esta charla. Gracias a Martín y a todo el grupo por permitirnos brindar esta charla. Bueno, lo que puedo decir de Uruguay es que Uruguay, como ventaja que tiene, es que es un país estable políticamente, bastante estable económicamente, y muy predecible. Para que tengan una idea, acá los impuestos son todos nacionales, los departamentales son de escasa cuantía, y más que nada son sobre bienes y distintas circulaciones, pero no incluyen los costos de trabajo. Los impuestos nacionales que tenemos son el impuesto a la renta y el impuesto al patrimonio. Para que tengan una idea, el impuesto a la renta viene desde antes del 80. En el 2007 hicimos una modificación, pero el principio que regula el impuesto a la renta, los conceptos en los cuales se graban son los mismos, o sea, no ha habido grandes cambios. Sí, en el 2007, cuando hicimos la reforma tributaria, el
gobierno anterior, introdujo un impuesto un poco más detallado y específico a la renta de las personas físicas. Eso sí fue una innovación que antes casi no teníamos. ¿Ah? Entonces, es un país que los cambios son muy lentos, típico uruguayo, y muy predecible desde el punto de vista de la planificación tributaria. Un concepto que empieza a verse allí, que es, a diferencia de la mayor parte del mundo, es cómo grava, o qué grava los impuestos en Uruguay. Lo que definió Uruguay, y es uno de los 12 países del mundo que lo tiene, es que grava por el criterio de la fuente. Al contrario de lo que sucede en Argentina, que tiene un sustento de renta mundial, en Uruguay se va por el criterio de la fuente, por el criterio de la territorialidad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que solo se va a gravar los bienes y las rentas que se generen en el territorio uruguayo. Es una gran diferencia, que después nos va a llevar a algunos escenarios donde puede llegar a ser que la tributación sea cero. Entonces, definir lo que es por criterio del territorio, con alguna perforación en ese criterio a nivel del IRPF, que no vamos a entrar en el impuesto del IRPF, se graba todo lo que se hace, se circula o se gana en el territorio nacional. Dentro de esa división del territorio nacional, ya empezamos a ver de que hay las famosas zonas francas, que es territorio franco, en el cual no se graba ningún tipo de impuesto. Allí no hay impuesto a la renta, no hay impuesto al patrimonio, no hay impuesto de valor agregado, no hay ningún tipo de gravamen, y está consagrado por ley, que eso va a estar exonerado, la ley dice, impuestos creados o a crearse. O sea, que asegura en el régimen de zona franca que no habrá ningún tipo de impuesto por las operativas que allí se puedan hacer. Desde zona franca se pueden hacer todo tipo de operativas. Últimamente Uruguay ha ido afinando el tema de las operaciones adentro de zona franca. Sí se pide que haya dentro de zona franca un cierto grado de sustantividad en la operación. Hace años atrás teníamos las famosas empresas de cartón, se abría un usuario de zona franca y no había ni un solo empleado, ni un solo metro cuadrado de oficina. Entonces, bueno, Uruguay fue atacado por OCDE duramente en ese sentido. Y bueno, en una de mis funciones a nivel de gobierno, he podido contar que se han cerrado más de 2.000 empresas que eran de cartón, mediante inspecciones, mediante observación de dónde se realizaba la actividad, se ha ido cerrando. O sea que sí se puede trabajar en zona franca, sí se puede trabajar en zona franca, pero tiene que haber realmente un asiento a las operaciones en ellas. En Uruguay en este momento hay más de 14 zonas francas, y tenemos algunas más en vía de autorización. Entonces ahí tenemos las operaciones en territorio franco, totalmente exonerada de impuestos. Después tenemos el resto del territorio nacional, que le podemos denominar territorio no franco, donde rigen los impuestos nacionales. Los impuestos nacionales, principalmente son dos. Voy a empezar por el más fácil, que es el impuesto al patrimonio. Patrimonio definido de una manera muy especial, como dijo nuestro expresidente Jorge Valle, es un impuesto a los activos. ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, es todo lo que yo tenga en el territorio nacional, de cuentas bancarias, deudores, bienes, todo eso va a estar grabado. Pasivos es un elenco muy acotado que dejan deducir, y muchos de ellos con promedios anuales. O sea, digamos que como definición es un impuesto que grava los activos ubicados en el territorio nacional. Si yo tuviera una cuenta bancaria en Estados Unidos, esa cuenta bancaria en Estados Unidos no es alcanzada por el impuesto del patrimonio. La tasa que tiene es del 1,5%. Es una tasa muy, muy baja, no influye, a no ser que sea una inversión intensiva en capital, es una tasa que no influye en los costos de una operación. Entonces, el impuesto al patrimonio es simple, un 1,5% de los activos para hacerlo bien simplificado. En lo que respecta al IRAE, impuesto a la renta de actividades económicas, allí la tasa que tenemos es de un 25% para las rentas que se generen en territorio nacional. ¿Por qué insisto en territorio nacional? Como volviendo a la primera parte de la conversación,
el criterio de la fuente, que es el del territorio nacional, influye aquí. ¿Qué puede suceder? Puede suceder que tengamos una empresa constituida en Uruguay, cuya actividad es enteramente prestada en el exterior. A ver, por ejemplo, doy cursos online, quien lo genera es un profesional en México, situado en México, viviendo en México, y se lo vende a gente que está ubicada en Inglaterra. Esa operación, como se verá, no tiene ningún asiento en Uruguay. Está todo hecho desde el exterior, solamente usa una empresa en Uruguay. Entonces, ahí, si podemos comprobar que efectivamente todo está realizado en el exterior, se configura lo que es renta de fuente extranjera. Por ser una renta de fuente extranjera, no cumple con el criterio de la tercera, no se grava en Uruguay. La tasa es cero, es una renta exenta para el Uruguay. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el primer escenario totalmente exento, para una operativa que se realiza totalmente del exterior y que en Uruguay no hay nada, no se hace ningún tipo de operación. La otra que le sigue, y que es muy común en Uruguay, que Martín ya la mencionó, es el tema de las operaciones de trading. Las operaciones de trading están reguladas por una resolución que viene también de muchísimos años, yo no sé si del 90, 91, no me acuerdo si 91, 51, dice que si yo intermedio en la compra de venta de bienes y servicios, cuyo destino y cuyo origen y destino es el exterior del Uruguay, es una renta que podía ser de fuente extranjera, pero lo que dice, bueno, muy bien, pero acá hay algo que se genera en el territorio uruguayo, la administración, la emisión. Por ser algo de fuente mixta, se definió que lo que se va a grabar en Uruguay va a ser el 3% del margen bruto de esa operación. O sea, el precio que compro, lo comparo con el precio que vendo, no se puede descontar no se puede agregar ningún tipo de gasto para disminuir la renta, no importa los seguros, no importa los gastos de administración, no importa el flete, no importa las condiciones que pueda haber pagado. El señor, ¿a cuánto compró el bien o el servicio y a cuánto lo vendió? Dígame lo que ganó en ese margen bruto. De eso se considera el 3% como si fuera renta de fuente uruguaya. Y ese 3% se grava a la tasa del impuesto a la renta, el IRAE, que es una tasa del 25%. O sea que estamos hablando que estamos pagando, como dijo Martín, casi cero, un 0.75% del margen bruto. Por eso ustedes muchos han de conocer que en Uruguay se hacen muchísimas operaciones de trading, tanto empresas americanas como comentó Martín, muchas empresas argentinas, sientan sus bases aquí y hacen la operación de trading, que aparte de que tiene una muy baja tasa de gravabilidad, tiene una gran ventaja, y es como decía Martín, y es que permite manejar todas las divisas en el territorio nacional. ¿Qué ventaja tiene Uruguay? En Uruguay las divisas son de libre circulación, no hay ningún tipo de restricción, no hay ningún tipo de impuesto al manejo de divisas. Se puede transar y comerciar en cualquier tipo de moneda existente. Lo que sí tiene es que en Uruguay, y ya no es un problema que esté legalmente prohibido, sino que los bancos nos dan el servicio de tener cuentas en todas las monedas. Generalmente las monedas que se mueven en Uruguay, bueno, el peso uruguayo, sin lugar a dudas, porque es en circulación obligatoria, tenemos cuentas en dólares, cuentas en euros, y cuentas en pesos argentinos en el Banco de la Nación Argentina, también se debe poner. Pero, por ejemplo, en reales, casi nadie abre cuentas en Banco de la Nación. Teníamos el Banco de Brasil, que ya no existe más, y no tenemos cómo guardar en reales. Bueno, aparte, como cultura uruguaya, nosotros no guardamos reales, guardamos en euros y en dólares. Es lo que más hay opciones bancarias para trabajar con esto. Entonces, nuevamente, lo que hacen a través del trading es hacer toda la operación de compra-venta en el exterior. No puede tocar el territorio nacional. Y cuando digo tocar, es que el barco, por ejemplo, si sale mercadería a Argentina, no puede entrar al puerto uruguayo. Tiene que salir desde el exterior e ir del exterior. No puede tocar territorio franco, no puede tocar territorio no franco. Esa es la condición para entrar en este régimen del trading.
donde la tasa, como le vuelvo a repetir, es el 0,75% del margen bruto que estamos teniendo en esa operación. Entonces ahí tenemos un régimen, pasamos del régimen de fuente extranjera, que paga 0, pasamos por el régimen de trading, que paga el 0,75% del margen bruto, y entramos en las operaciones más tradicionales, grabadas por el impuesto a la renta. Ahí, dentro del impuesto tenemos, como decía, la tasa del 25%, y se agrega, luego, al momento de distribuir esas rentas que se generaron en el territorio nacional que están grabadas por el impuesto de renta del 25%, se agrega un segundo impuesto, que es el impuesto a distribución de utilidades y dividendos. Ese impuesto ya no es un impuesto de la empresa, sino es un impuesto del accionista. El que lo paga es el accionista. ¿Cómo se paga? Vía retención en cabeza de empresa. La tasa es del 7%. ¿Ok? Si coincidimos que el accionista es el dueño de las operaciones, no estamos hablando de una cotización en bolsa, la tasa final que tenemos de impuesto a la renta, incluidos los dos impuestos, el IRAR y el IRPF, por la distribución de dividendos, se llega al 30,25. ¿Por qué no es 25 más 7? Porque el 25 grabó el 100% de la renta grabada y me dejó un 75 libre. Lo que puedo distribuir es el 25% que está quedando libre, el cual se graba el 7%. La suma de ambos impuestos da 30,25 y no hay ningún otro impuesto por generación de rentas en cabeza de empresa. No estoy hablando del impuesto a la renta personal física. Si bien lo menciono porque este impuesto de distribución de dividendos es un impuesto a la renta de las personas físicas. Aparte de la operación del trading, aparte de la operación tradicional grabada con estos impuestos, que habrá que analizar cada punto en especial, cómo se hace una operación, si se está haciendo toda la fuente extranjera, si hay algo de trading, bueno, eso se tendrá que analizar caso a caso, porque el escenario es muy amplio para poder verlo. Después existen dentro del impuesto a la renta algunas exoneraciones específicas. Una muy específica, y en la cual tuvimos la suerte de trabajar con Fernando Vargas, con Martín, y bueno, yo pude redactar algún artículo, es el impuesto a las rentas, la exoneración del impuesto a las rentas a la producción de soportes lógicos y servicios vinculados. Uruguay se ha posicionado muy fuerte en ese sector. Esta exoneración viene también del año 89, si no recuerdo mal, por allí empezó, luego se consagró a nivel de ley en el año 2007, y acabamos de reformarla ahora en el 2017. Esta exoneración lo que permite es que todo lo que sea producción de soportes lógicos y servicios vinculados que estén sustantivamente sus costos directos en territorio nacional pueden pagar 0% de impuestos. No pagan impuesto a la renta y como por ser una renta exenta, tampoco pagan impuesto a la distribución de dividendos. Por supuesto que las condiciones que se ponen, eso fue en el 2017, luego de que la OCDE se quejara de que Uruguay perforaba los sistemas tributarios de otros países, se logró, nos obligaron a tener esa definición de que sea soportes lógicos y servicios sustantivamente, cuyos costos sustantivos estén en Uruguay. El análisis de si es un producto de un soporte lógico o si es un servicio y cómo se exonera, también son diferentes definiciones, hay que analizar costos directos, hay que hacer una cantidad de cuentas, pero se puede hacer. Estamos teniendo últimamente una gran éxodo de empresas argentinas y también tenemos del exterior que se vienen a ubicar en Uruguay, se asientan realmente en Uruguay, tienen sus costos directos en Uruguay y con eso aprueban el sistema de exoneración y quedan totalmente exentos. Ahí es, a ver, por las dudas, software, ¿no? Los soportes lógicos es la terminología técnica. Bueno, sí. De usar nuestra legislación, estamos hablando del software. El ecosistema del software no paga impuestos, y lo que pasa es que las empresas argentinas que tenían su foco en la exportación de Argentina de software, muchas están poniendo una pata acá real, con empleados y con todo. ¿Por qué? Porque no son sus clientes argentinos. O sea, sus clientes no le pagan pesos argentinos, sus clientes están en el extranjero. Por lo cual sí les sirve venir a una plaza como Uruguay,
que no les cobre impuesto a la renta, básicamente. O sea, aunque el costo laboral sea alto, no importa, porque sus clientes están en el extranjero, cobran bien y aquí no pagan el impuesto a la renta. Todo el ecosistema software está exonerado y hay algo que es importante, que es un régimen de exoneración que no está sometido a una aprobación previa de ningún organismo estatal. Muchos regímenes de exoneración en el mundo están sometidos a aprobaciones previas. Esto no, simplemente se adquiere la entidad y se comienza a hacer la actividad de software. Luego, cuando Enrique hace la declaración jurada de impuestos, dice que esto está exonerado, presenta la declaración jurada de los fundamentos de por qué está exonerado y punto. O sea, no hay que someterse a ninguna auditoría previa para estar exonerado. ¿Bien? Sí, sí, yo uso el término soporte lógico porque es como lo nombra las leyes y los derechos fundamentarios. Si bien exactamente soporte lógico es igual a software en la jerga más común. Pero debido a que lo denominamos así en la ley cuando la redactamos, bueno, manejamos ese término. Pero bueno, es un sector que se ha desarrollado, es un sector que está recibiendo mucha empresa del exterior, para situarse en Uruguay. Digamos que yo cuando empezamos en esto, antes de la exoneración, estábamos en 65, 85 millones de dólares de exportación, hoy estamos arriba de los 600 millones de dólares de exportación. Es un sector que los gobiernos, los diferentes gobiernos, han consagrado la exoneración porque ha sido una exoneración que ha dado buenos resultados. Hay plena ocupación en el sector de producción de soportes lógicos o software, y bueno, Uruguay se ha vuelto un jugador dentro de su tamaño, ¿tá?, relativamente importante y considerado en el sector. Cuando ahí tenemos los diferentes regímenes, pasamos del régimen de zona franca, territorio no franco, rentas de fuente extranjera, rentas de fuente nacional, trading, IGAE, y dentro del IGAE entramos a la especificidad de los soportes lógicos del software, y tenemos, digamos que en grandes rasgos, la estructura tributaria del Uruguay pasa por ahí. Impuesto al patrimonio, impuesto a la renta. ¿Qué tenemos? Bueno, en Uruguay, cuando constituimos una empresa, lo más común son las SRL, las SA, y a partir de diciembre tenemos las nuevas sociedades por acción simplificada, que ustedes la deben conocer muchísimo, porque sé que en Córdoba hay un centro de generación de sociedades por acción simplificada muy importante, así que deben conocer cómo es el funcionamiento. Lo que quería ir a través de todo esto es que ya sea la CRL, cuyo requisito tiene un requisito fundamental, que es la publicación de su contrato, así como la SAS y la SA, se comunican los accionistas y atrás del accionista el beneficiario final. Por más que yo interponga empresas de otras empresas, siempre le van a pedir, señor, dígame quién es el beneficiario final, que siempre es una persona física. Uruguay lo exige, eso fue un convenio, una exigencia de OCDE. Cuando levantamos esa observación, salimos de la lista gris que tenía la OCDE por el anonimato de los accionistas. El accionista y el beneficiario final se comunican al Banco Central, y ahí hay secreto tributario, eso no se sabe, excepto que, perdón, no se sabe para la DGI uruguaya, la FIP de ustedes, sí, pero sabe, cuando va a hacer un acto inspectivo ya sabe quién es el accionista y quién es el beneficiario final, y se puede levantar ese secreto mediante el proceso judicial. En el caso que ha habido, casos de evasión en la Argentina, se inicia el proceso judicial en la Argentina, y la justicia argentina le tiene que pedir a la justicia uruguaya quien va a analizar si corresponde o no levantar el secreto y comunicar. Eso por el lado socialista, pero sí tenemos otra cosa que se firmó, que Martín lo comentó algo, la OCDE hace un par de años, sí, este año es el segundo que vamos a informar, 186 países, 190 países por allí, firmaron un acuerdo de intercambio de información automática. ¿Qué es lo que hay allá adentro? Es que en los septiembre de cada año, las administraciones tributarias de cada país deben informar a las administraciones tributarias de los no residentes que tengan cuentas en Uruguay. O sea, que si yo soy un ciudadano americano y tengo aquí una cuenta bancaria, en septiembre de este año, 2020, me van a informar el saldo de mi cuenta bancaria a diciembre del año del 2019.
Allí están tanto las personas físicas como las cuentas que tengan a través de empresa los no residentes. ¿Sí? O sea, como sabemos quién es el accionista y quién es el dueño final, Uruguay se encuentra obligado por este convenio de OCDE a informar. Entonces, eso va un poco también a lo que decía Martín, que Uruguay dejó de ser un país donde era fácil de esconderse. Hoy por hoy somos un país que brindamos información. Específicamente aún con Argentina, yendo a un grado de información más fino, tenemos un convenio de evitar la doble imposición. Que verdaderamente la historia no fue así, yo trabajé un poco en ese tema. Verdaderamente hubo una oleada muy fuerte cuando el año 2012, por allí, 2013, una presión muy fuerte del gobierno argentino a que le diéramos, si Uruguay le brindara la información de todos los bienes de no residentes, en este caso argentinos, al fisco de Argentina. Se accedió a eso y Uruguay, como hábil declarante, a último momento le dijo, bueno, yo te voy a dar el convenio de información, pero dame un convenio de evitar la doble imposición. ¿Ok? Entonces ahí tenemos una fuente de información que es importante. Todo lo que un residente argentino, residente fiscal argentino, tribute en Uruguay, en principio, del lado uruguayo, se le va a facilitar todos los instrumentos para que lo pueda compensar con los impuestos en Argentina. El grado de dificultad que pueda tener para demostrar esos pagos de impuestos en Uruguay, que puedan tener en Argentina, bueno, es un tema que habría que verlo caso a caso y transitar por ese camino que no debe ser un camino fácil, pero está consagrado en un convenio de doble imposición. Puede suceder que alguien tenga una renta grabada acá al 25%, y eso le pueda pasar como un pago del impuesto a la renta de ustedes, del impuesto a la ganancia del 35%. ¿Se puede? Sí se puede. El impuesto a la renta personal física que paga por los dividendos también. Si yo no mal no recuerdo, yo estoy hablando de la tasa que tiene también del 35%, acá se paga el 7%, o sea que se puede descontar. Ahí lo que dice Enrique es que el cuco de tener dos residencias fiscales, con Argentina y Uruguay en principio no sería tan dramático porque existe el tratado de doble imposición. Lo que pagas en Uruguay lo deberías descontar en Argentina. Eso está vigente, eso existe. Claro, es la teoría, después ustedes tienen sus batallas, diríamos, regulatorias ante la autoridad fiscal, que me imagino que les complican la vida con cada cosa. Pero en los grandes, digamos, en las leyes macro, tú no vas a pagar nunca dos veces. No vas a pagar en Uruguay y en Argentina. Lo que pagas en Uruguay lo vas a descontar en Argentina. Exactamente, eso es lo que se buscó, es evitar la doble imposición. Ya bajando a algo más detallado y más para la persona física, como bien decía Martín, estamos teniendo y hemos obtenido muchas residencias fiscales uruguayas. Lo cual no quiere decir que si no se hace una mudanza real, internacional, o se transita un camino importante en la Argentina para salirse de la residencia fiscal argentina, no quiere decir que no se puedan tener las dos residencias. Se pueden tener las dos residencias, la fiscal uruguaya y la fiscal argentina, y ahí también está este convenio de doble imposición que establece distintos criterios de definir quién tiene la potestad tributaria sobre ese residente fiscal. Ahí está, bueno, si tuvo 183 días, si tiene casa aquí, si dispone de dos casas en los dos lugares para su vivienda habitual, se entra donde tiene su núcleo de interés económico, y luego si no está allí, se entra al núcleo, a la parte de la familia donde está instalada. Son reglas para el desempate en el caso de tener una doble residencia fiscal. Pero sí se ha obtenido, y hemos tenido varios residentes argentinos, residentes argentinos, que han conseguido la residencia fiscal uruguaya. ¿Cómo lo han hecho? Bueno, como bien dijo él, se han mudado para el Uruguay, han instalado su fuente de trabajo en Uruguay y trabajan desde aquí al exterior.
Últimamente lo que hemos visto es que Argentina está pidiendo no solamente la residencia fiscal, sino también la residencia legal, el desenganche de todo tipo de vivienda en Argentina. Los casos que hemos tenido y que han salido como red y se han desenganchado del fisco argentino, así lo han hecho. Están residiendo en diferentes puntos del país, ¿tá? Y han dejado, hasta el caso de que no tienen ni celulares, ¿tá? Con número argentino. Ese caso lo hemos podido probar, ¿tá? Y se han podido desenganchar, el último fue hace un mes, se han podido desenganchar de la residencia fiscal y que sean grabados por el gobierno, por el fisco argentino. Entonces, más o menos allí le dimos un poquito un pantallazo a todo el tema que teníamos que desarrollar. Creo que no tengo más nada, hemos hablado de los distintos tipos de impuestos, pasamos por los convenios y pasamos por la residencia fiscal. De mi parte, ya los detalles serían muy finos y serían para ver en cada caso. Yo creo que si surgen dudas, estamos abiertos. Hay una duda aquí en el chat que me preguntan, ¿también se puede descontar los impuestos en Uruguay que se paguen en Argentina? A ver, sí se puede. El problema es que es muy difícil que Uruguay te cobre impuestos por algo que te pase en Argentina. O sea, Argentina sí te va a cobrar impuestos por lo que hagas en Uruguay. Porque ustedes tienen renta mundial, entonces Uruguay tiene renta territorial. Pero Uruguay no te va a cobrar impuestos por lo que tú hagas en Argentina. Por lo cual, en realidad, si bien la pregunta teórica es sí, podés descontarlo, en la práctica no va a suceder nunca. Porque si tú venís en Uruguay, cualquier cosa que tengas en Argentina, Uruguay no te va a cobrar ningún impuesto. Exactamente. Al convertirse en residente fiscal uruguayo, y ustedes tienen inmuebles en la Argentina, o tienen renta por operaciones en la Argentina, Uruguay no graba. Eso es fuente extranjera, porque está ubicado fuera del territorio, si es un bien, ¿tá? O si es una renta, está generada fuera del territorio nacional, por lo tanto, no cumple con el criterio de la fuente, por lo tanto, no está grabado. Como bien dice Martín, por más que te graben en Argentina, Uruguay no te va a grabar, no hay nada que compensar. Hay varias preguntas, algunas tengo en el privado acá, que me gustaría compartir con ustedes. Algunas ya las contestó Martín inclusive en el chat, pero no sé si las leyeron el resto de las personas, con lo cual voy a pedirle a que aquellos que tengan algún interés en hacer alguna consulta la puedan plantear allí en el chat, o eventualmente levantan la mano en la modalidad Zoom y con todo gusto le habilitamos el micrófono. Había una pregunta hoy que decía Walter: hola, por ejemplo, para la adquisición de un departamento de $100.000, ¿qué impuesto se paga? Martín contestó ahí en el chat: impuestos en adquisición de inmuebles no existe, hay costos notariales y registrales, rondan el 3%. Sí, a la venta de inmueble hay impuesto a la renta. En la tenencia del inmueble, sus rentas pagan impuestos al 12%, pero las propiedades de vivienda promovida están exoneradas por 10 años, contestaba Martín. Santiago preguntaba: buenos días, ¿la vivienda personal paga el impuesto a los activos? ¿Tiene algún mínimo exento? ¿Contestamos esa pregunta? Bueno, sí, en Uruguay se paga el impuesto al patrimonio de la persona física, ¿sí? Pero en el caso de la residencia, cuando es la residencia de la persona, ¿tá? Eso se imputa en un 50% del valor. Y no es el valor que la adquirí, sino es el valor de catastro. Que es mucho menor. Que es mucho menor. Es un valor del catastro nacional que es mucho menor. Hoy el mínimo del impuesto del patrimonio está en el orden de los 120 mil dólares cuando se trata de una persona física. Si estamos ante un núcleo familiar, que eso no implica que haya un matrimonio legal, sino que solamente con convivir una pareja ya se configura el núcleo familiar y ese monto se duplica, se eleva a 250 mil dólares. Y ahí lo que es relevante es que computa la mitad y hablamos de valores catastrales, no de valores de mercado. O sea, por lo cual en realidad es muchísimo más. Aparte de ese mínimo, que va entre los 100 y 120 mil dólares, depende del tipo de cambio, porque está fijado en pesos, eso. ¿Tá? Y el núcleo familiar, ¿tá? La tasa donde se arranca el primer tramo, ¿tá? Que también el primer tramo son los primeros 120 mil o los primeros 240 mil, según sea el caso, persona física o núcleo familiar, ¿tá? Paga a razón del 0,7%. No es un impuesto... No es un impuesto relevante. No, en Uruguay tenemos un impuesto al patrimonio como un impuesto y se tiende a disminuir como un impuesto al control.
Porque que cuando yo estoy comprando, aumentando mi patrimonio, tengo que justificar de dónde vienen esos fondos. Entonces, por eso el impuesto al patrimonio existe en Uruguay, pero se denomina como un impuesto de control. Cada vez que yo compro un vehículo de alta gama, en Uruguay estamos hablando de vehículos de más de 40, 50 mil dólares, me puedo estar sujeto a que me miren mi declaración jurada y decir, bueno, si este señor tiene los ingresos justificados, pagando sus impuestos de renta personal física o impuestos a la de IAE, y me puede justificar la compra de un inmueble. Es más que nada por eso se ha dejado el impuesto al patrimonio. En algún momento se habló de eliminarlo. No se quería castigar con el impuesto al patrimonio. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta más? Sí, tenemos varias todavía aquí. Una que aparece también ahí en el chat dice, ¿es fácil constituir una empresa en Uruguay? ¿En cuánto tiempo quedan funcionando? Pregunta alguien aquí. Sí, a ver, es sencillo. Hoy queda funcionando en 10, 15 días, está todo pronto. Y en el caso que es importante destacar es que no hay ningún requisito de residencia ni de nacionalidad para ser accionista o director, y tampoco se necesita tener un representante permanente en Uruguay. ¿Bien? O sea, la totalidad de sus accionistas y directores pueden ser extranjeros sin ningún límite, y no hay que contratar, como sucede en Chile, en Brasil y en otros países, que hay que tener alguien local necesariamente dentro de la estructura societaria. Acá eso no es necesario. Ahí me permito hacer una acotación. Las sociedades anónimas ya están preconstituidas en Uruguay. Hay muchos estudios que se dedican a la creación de sociedades anónimas, las tienen guardadas en estantes, con diferentes capitales, diferentes nombres, y eso es venir a adquirir para crear el capital accionario, nombrar un nuevo directorio y se acabó. Ese es muy rápido. Tenemos la nueva SAS que hablábamos con Martín, que se surgieron a partir de diciembre, nos agarró el COVID en marzo, había todo un plazo. Tener la frontera cerrada impide recibir a quien pueda firmar como director, como apoderado, como representante legal en Uruguay. Que cualquiera sea la figura que se elija, siempre hay un representante ante los organismos recaudadores del Estado que tiene que existir. Que puede ser no residente, sí, puede ser no residente, no hay ningún tipo de limitación. Pero tiene que venir a firmar en muchos casos, o si no se hace vía poder, lo cual ya encarece un poco la operación y va enlenteciendo. Pero si no tuviéramos las fronteras cerradas, constituir una SAS en forma automática, por ley, que está establecido que tiene que estar en 5 días constituida. Pero no tomemos 5 días, tomemos 15 días porque estamos en una nueva normalidad que nos ha complicado a todos los registros en Uruguay y en todo el sistema. 15, 20 días, estas nuevas sociedades SAS que se constituyen en el momento. Y luego está la operativa tradicional, que es la adquisición de sociedades preconstituidas que decía Enrique, que eso es inmediato. Es la elijo y la adquiero. Tengo otra más. Dice Eduardo, pregunta, si compro una propiedad para vivir, ¿tengo que pagar impuestos en Argentina también por tener que declarar mi patrimonio en Argentina? Sí, tengo entendido que sí, por permitir la renta a ustedes, sí. Sí, yo no soy especialista en la tributación argentina, pero sí, ustedes cuando tienen la renta, el criterio de la renta mundial, los bienes situados en el exterior pagan un impuesto que se llama el impuesto de la riqueza. Aunque sea para vivir. Aunque sea para vivir. Aunque la vivienda sea para vivir, digo. ¿Sí? Para vivir, sí. A ver, pero si estás viviendo en Uruguay, vas a ser residente fiscal uruguayo. Okay. Y tendría las condiciones para desenganchar del fisco argentino. Ok. Dice otra pregunta, ¿es conveniente al iniciar un proyecto encuadrarlo en algún tipo societario o se puede esperar la evolución del mismo? Supongo que lo que quiere preguntar es si hay alguna figura que se adapte mejor. Bueno, en principio, desde el punto de vista tributario, Uruguay no hace diferencias en los impuestos según sea la persona jurídica que estemos hablando. ¿Sí? A ver, podemos decir que estas nuevas SAS y las SRL para operaciones de menor cuantía, por debajo de $500 millones, por ahí, existe un régimen de liquidación ficto, que no se lo comenté, pero que simplifica la liquidación. Para la DGI uruguaya, al menos de $500 millones, no somos un contribuyente que les interese, pone un margen de ganancia sobre las ventas y eso lo graba al 25%. Hay escalas y todo eso. Eso
funciona para todas las personas jurídicas menos las SA. Desde el punto de vista de la renta, desde el punto de vista del patrimonio es idéntico, no hay ninguna diferencia. O sea que podemos decir que si tengo una operación de más de $500.000 de venta, es totalmente indiferente el tipo societario. Si estoy por debajo, podríamos decir que las SAS y las SRL tienen un régimen de fácil liquidación, un régimen ficto, que hace que su liquidación sea totalmente plana. Es un porcentaje de la venta grabado del 25%. Que le diré que el máximo está a nivel de operaciones que contienen capital de trabajo, está en el 12%. O sea que si yo vendo menos de $500.000 y estoy en un tramo bastante próximo a $1.000.000, la tasa final casi que efectiva anda en el 12%. Después hay escalas del 3.3% y del 9% de la venta. Pero eso, como yo le voy a decir, siempre que no tenga ingresos o ventas superiores a $1.000.000. Digamos que es indiferente. Hoy, la sociedad que más están construyendo, que más están de moda, son las SAS. Dice, ¿también se pueden descontar los impuestos en Uruguay que se pagan en Argentina? Eso fue lo que comentamos al principio, esa fue la primera. Uruguay no te va a cobrar impuestos por lo que tengas en Argentina. Bien. Dice, Santiago dice, en las zonas francas hay cantidad de empleados mínima. ¿Es posible que en esas zonas establecer actividad de administración financiera, de inversiones financieras tipo bolsa? Sí, a ver, el tema financiero, si yo mal no recuerdo, hay alguna exigencia, pero no en el tema de manejo de carteras de inversión, no. Lo que está reglamentado es el tema de un banco en zona franca. Ahí sí entra una reglamentación específica que no la tengo en mi cabeza. No, el tema financiero, ahí, o sea, no tenés problemas en entrar a zona franca. El problema, o mejor dicho, lo que hay que pasar es por el Banco Central, seguramente. Dependiendo de lo que hagas, eventualmente puedes estar regulado por el Banco Central. El Banco Central también regula las instituciones financieras que están en zona franca. En zona franca hay bancos, hay representaciones bancarias, hay corredores que están en zona franca. Depende de tu figura, podés entrar dentro de un marco regulatorio del Banco Central. Ahí respondimos a algo muy específico, pero él no preguntó eso, él preguntó si había algún tipo de reglamentación en cuanto al personal. Sí hay, también hay excepciones. El personal que trabaje en un usuario de zona franca, el 75% del personal tiene que ser de origen nacional, tiene que ser nacional. ¿Okay? Ojo, que si alguien residente argentino tiene la residencia legal uruguaya, se convierte en un residente legal uruguayo y entra dentro de ese 75% de exigencia de mano de obra o de dependientes locales. Sí existe esa posibilidad. También les cuento que si estamos hablando de inversiones de deporte que al Uruguay le interese, ahí sí, bajo una solicitud específica, se puede eliminar esa exoneración y puede haber más porcentaje de extranjeros trabajando. Algo que no le dije, pero vi la pregunta, es que adentro de zona franca está accionado todo tipo de impuestos a la renta, al patrimonio, impuesto nacional. No así el impuesto, o mejor dicho, las cargas sociales y las cargas legales por la contribución a la seguridad social. Eso sí, no hay exoneración. Cualquier dependiente que trabaje para un usuario de zona franca va a estar grabado por las tasas de contribución y las leyes sociales del Uruguay. Tengo otra más. Dice, ¿puedo guardar las utilidades que genere con una empresa uruguaya en dólares en la cuenta bancaria o me hacen pasarla a pesos? ¿Hay más de un tipo de cambio como acá, que está el blue y el oficial? No, muy buena pregunta. La verdad que lo tenía para decir, me olvidé de decirlo. En Uruguay no hay diferencia de tipo de cambio. El tipo de cambio es único. Usamos lo que llamamos la rotación sucia. El Banco Central interviene para eliminar las bruscas variaciones del tipo de cambio. Si no, se maneja por el mercado. Cuando tenemos presión a la baja o al alza, de acuerdo a factores externos o nacionales, el Banco Central actúa y lo regula. No, en Uruguay hay libre circulación de divisas, o sea, hay que poder cualquier moneda. La limitación es que el banco le permita depositar en algunas monedas, como le dije, dólar, euro y pesos argentinos,
es común que haya, y no hay obligación de cerrar ninguna operación que se haga en dólares. Uno trabaja en dólares, vende en dólares, vive en dólares. Uruguay es una cosa muy dolarizada. Para que tengan en cuenta, los electrodomésticos los vendemos en dólares. Los servicios profesionales se facturan en dólares. O sea, se facturan en dólares, se cobran en dólares, pagamos a nuestros empleados muchas veces en dólares, y el dinero está en dólares en los bancos, y o sea, es una plaza muy dolarizada, diríamos, solamente para el peso uruguayo se maneja básicamente para la economía doméstica. Si ustedes, no sé, si han venido de turismo, van al supermercado y cuando van a pagar en la pantallita te sale el precio en pesos, en dólares, en euros, en pesos argentinos y pagás con lo que querés. No hay ningún tipo de limitación a la circulación de divisas. Tenemos otra más aquí. Bueno, alguien pregunta sobre la inflación, en qué niveles de inflación está Uruguay y cómo incide en el impuesto a las rentas y al patrimonio eso. Bien, ahí lamentablemente en este momento estamos en un pico de inflación, bueno, por varios factores. Hay factores políticos y hay factores de la economía real. Hoy estamos en un 10,36% en el último año, pero veníamos a un régimen de 7 u 8%. Los distintos gobiernos, como hablamos con Martín, han pasado todos los partidos, siempre han fijado metas inflacionarias. Está bien, es cierto, se han fijado metas del 5, del 6, hemos andado en el 7, 8 últimamente. En este momento estamos en una inflación alta para la historia reciente nuestra. El objetivo del gobierno es que cierre el entorno del 8 del 9. ¿Cómo influye eso en las actividades? En la parte fiscal no influye. Hasta el 2017 había un ajuste por inflación que permitía descontar como pérdida cuando alguien estaba posicionado en pesos en su empresa, tenía una pérdida de inflación y se dejaba descontar esa pérdida. Eso se eliminó. Y no hay ningún tipo de efecto tributario de la inflación. A ver, pero ahí respecto a la inflación, lo que es, o sea, tomen como número máximo, diría, el 10%. Sí. Y por ejemplo, este mes el nuevo gobierno ya entró con mucho foco en eso. Este mes hubo 0,0. 0,02%. Un 0,02% ya hubo este mes. Las nuevas políticas del nuevo gobierno. El gobierno anterior era un poco más expansivo que este. Este entró con un foco muy importante y se estima que este año va a estar en torno al 8%. Van a actuar en ese sentido. Tenemos varias más, así que les voy a pedir la mayor agilidad posible porque tenemos unas cuantas todavía y no queremos demorarle demasiado tiempo. Dice, Ariel pregunta, ¿se puede tener una sociedad sin movimiento o con movimiento mínimo? ¿Y qué costo tiene mantener una sociedad así en cuanto al tema de impuestos, gastos de contadores, etcétera? Bueno, ahí hay que ver, ya empezamos ciertas especificaciones, pero desde el punto de vista tributario, una sociedad anónima tiene solamente un impuesto que es el ICOSA, que son unos 1.370 y pico de pesos uruguayos, estamos hablando de menos de $50, 40 dólares más o menos, sería el único impuesto más los honorarios que puedan tener el estudio contable. Después, a nivel de las sociedades anónimas, sociedades por acciones certificadas, las SAS, ahí no hay este impuesto mínimo que pagan las sociedades anónimas, pero sí hay una contribución a la seguridad social obligatoria. Y eso, como hablábamos antes, están los 6.000 y pico, estamos hablando de $150 más o menos, que tiene que abonar mensualmente a el BPS, que es el Banco de Protección Social. También, luego, más honorarios. Pero sí, nada impide tener sociedades sin actividad, y los costos más o menos, a grandes rasgos, son lo que acabo de describir. Excepto que tenga, ojo, si tiene patrimonio en Uruguay, o sea, no tiene actividad económica, pero si tiene un patrimonio, porque compró un inmueble, lo que fuera, ahí hay que calcular impuesto al patrimonio, que como decía hoy es el 1,5. Bueno, en el caso de ser inmuebles a nivel de sociedades, ahí es por valor de compra. No es el valor de catastro. El valor de catastro se aplica para el patrimonio de persona física. ¿Cuánto tarda el trámite de obtención de residencia? Es otra pregunta que aparece aquí. Ahí depende si es residencia fiscal o residencia legal.
La residencia legal transitoria, diríamos, es algo que se la dan a los argentinos en el acto, básicamente. Tienen que conseguir número y hora, es un trámite personalísimo, tienen que presentar su documentación argentina, tienen que presentar el certificado de antecedentes judiciales, y creo que el carnet de vacunación, o sea que están vacunados, se hace online, se adjunta todo online, se pide día y hora, y cuando vaya te la dan. Eso es la residencia legal. La residencia fiscal es un trámite, bueno, hoy la residencia fiscal tiene muchas puertas por donde entrar. Bien, depende por dónde entres, lo que te va a demorar, pero yo diría que la residencia fiscal es un trámite que nunca te va a demorar menos de 6 meses. Hay una precisión. La residencia fiscal se puede obtener, como hoy esbocé, por 4 caminos diferentes. El primero, que es por residencia en Uruguay de más de 181 días, ¿tá? Ese es automático. Eso, alguien vivió 181 días en Uruguay, en el último ejercicio fiscal, ¿tá? Se solicita a migración, en DGI, la residencia fiscal, se solicita un trámite ante migración, que emite un certificado de las entradas y salidas al Uruguay, y si tuvo más de 181 días, automáticamente se emite la residencia fiscal uruguaya, que no quiere decir que automáticamente se desenganche de la residencia fiscal argentina. Eso es lo más común, los argentinos que están viviendo aquí lo hacen a diario o anualmente, y eso nos lleva más de 30 días está afuera. Ahora, si entramos por los diferentes otros caminos, es tener en Uruguay el centro de interés vital, el centro de interés económico, ya allí son pruebas subjetivas que debemos proporcionar, como afiliaciones a Sistema Mutual Uruguayo, como afiliación a clubes uruguayos, como que los hijos están en colegios uruguayos. Ya es una cantidad de documentación que es mucho más subjetiva al análisis que pueda realizar la DGI. El que es automático es por la permanencia en Uruguay. Ahora salió una nueva criterio de residencia fiscal que acaba de ser aprobado, y es que también nos llamamos el FASTAC, es que con una inversión en Uruguay en un inmueble de, ¿cuánto dijimos? $380.000, ¿no? Unos $380.000, si no recuerdo mal, y 60 días de estadía en Uruguay, Uruguay concede la residencia fiscal. Si tuviéramos una inversión como empresa, ahí el valor era $1,5 millones de inversión, y 60 días Uruguay da automáticamente la residencia fiscal. ¿Ok? La residencia fiscal uruguaya. Pero el trámite más simple, y es el que más hemos estado cumpliendo con la gente que se ha venido a radicar a Uruguay, es que cumplido los 181 días se emite automáticamente el certificado de residencia, que se solicita automáticamente y se emite en los 30 días. ¿Qué costo tiene un empleado entre cargas sociales y demás? Pregunta Gustavo. A ver, claro. Vamos a ver, allí tenemos diferentes cosas. Si vamos a lo que es las cargas sociales y las leyes sociales, si hablamos de un líquido de 100, calculen entre un 7 y un 40%. Eso solamente las cargas sociales. Solamente por cargas sociales. Si a eso le sumamos las leyes sociales, que son que tenemos el aguinaldo, que tenemos el salario vacacional, ¿tá? Allí estamos arriba del 50, y yo diría que estamos 57-60%. ¿Ok? Eso es sobre un líquido, ¿no? O sea, para un líquido de 100, con cargas y leyes sociales, calculemos 57-60%, sin tener en cuenta otro impuesto, que es el impuesto a la renta de las personas físicas, que se genera cuando tenemos un dependiente, en sueldos mayores a unos $800, por allí, 36 uruguayos. A partir de allí se entra en las escalas de pagar IRPF, que por escala, y en una charla como esta, es muy difícil de establecer cuál va a ser el efecto sobre el salario líquido que va a dar la persona. Pero normalmente 40% de cargas sociales, 57-60 cargas y leyes sociales. La diferencia está que, supongo que en Argentina es muy similar, un empleado dependiente cobra 14 salarios al año. Esa es la diferencia que comenta Enrique entre el 40 y el 57. Las cargas sociales específicamente son un 40%. Dice otra pregunta, si los abogados egresados de Argentina pueden revalidar título en Uruguay. Sí, en realidad puede, claro, es un camino por el momento, sigue siendo un camino
con mucha piedra, tortuoso. Toda la reválida de títulos, en general, ahora ha habido mucho auge de eso, sobre todo por los venezolanos. Hay una diáspora venezolana profesional muy grande, y es un camino complejo, hay muchos que lo han revalidado, pero es un camino complejo que básicamente la carga se la ponen al interesado. El interesado tiene que traer sus planes de estudio, tiene que hacer la comparación con los planes de estudio locales, y eso va a una comisión de la Universidad de la República, que es quien compara y da un fallo si está revalidado o no. Diría que nunca te va a llevar menos de 18 meses ese proceso. Dice, respecto a la salud, ¿existen allí obras sociales prepagas, públicas, o cómo se desarrolla y cómo se regulan las actividades profesionales? Sí, en Uruguay tenemos el sistema mutual, que es un sistema de prepago, pero tenemos algo que, a diferencia de otros países, lo ha venido desde Estados Unidos últimamente, tenemos lo que se llama la Cobertura Nacional de Salud, el FONASA, Fondo Nacional de Salud. Todo dependiente, todo profesional que tenga actividad, obligatoriamente debe aportar al sistema del Fondo Nacional de Salud, al FONASA, y tiene cobertura mutual. Es obligatorio. Cualquier dependiente, hay una aportación del dependiente y una parte del patrón de la empresa, para cubrir lo que se llama la cápita, y obligatoriamente tiene que estar afiliado a una mutualista, y en esta mutualista Sí. hay por todo el país, en Montevideo están las más grandes, pero en todo el país hay sistema mutual de cobertura de salud. ¿Cuál es la plataforma más utilizada para la compraventa de inmuebles? Pregunta Andrea. Infocasas y Mercado Libre. La penúltima, acá dice, alguien pregunta si los odontólogos también deben revalidar título. Sí, claro, cualquier profesional. Y la última, ¿la residencia provisoria cómo se obtiene y en qué tiempo se logra? Pregunta Ariel. Algo hablamos. Nada, es en el tiempo que logre presentar los documentos y sacar hora. Hoy el gran problema es lograr el turno, diríamos, porque tenemos ahí muchos argentinos que están sacando la residencia provisoria legal, la legal, por las dudas, o sea, están haciendo el proceso por las dudas. Entonces, ahora con el coronavirus eso, digamos, se frenó porque no podemos viajar, pero nada, se venían una semanita a Uruguay y se sacaban esa residencia provisoria, porque eso es sencillo y fácil, bien, y empezás el trámite definitivo, diríamos. Eso te lo dan en el acto. O sea, tú vas a la oficina de migraciones y te vas con una cédula uruguaya. Bien, para hacer eso previamente hay que hacer el trámite online, que es cargar al sistema, diríamos, de gobierno electrónico uruguayo, tus documentos, antecedentes penales, el tema de la vacunación, sacas hora, te dicen tú en tal día, tal hora, y bueno, y vas ese día y te lo dan. Dice, ¿en qué organismo se solicita el turno? Pregunta Patricia. ¿Cómo? ¿En qué organismo se solicita el turno? Dirección Nacional de Migraciones. Hay una página del gobierno uruguayo, portal uruguayo, que están todos los trámites del Estado online, pero fácilmente, si lo googlea, va a ser muy fácil a pedir turno residencia legal Uruguay, va a llegar al link del portal uruguayo de manera muy sencilla, ahí está todo y es online, y les diría que no acepten que les cobren por eso. Dice Gustavo, ¿saben cómo está hoy para ingresar a Uruguay? ¿Se puede directamente o hay que hacer cuarentena? Gracias. Hoy para ingresar a Uruguay hay que, por el momento, y esto parecería que va a cambiar rápidamente, pero al momento necesitan un permiso, o ser residentes, o tener un permiso, o acreditar que vienen a trabajar, o por motivo de negocios, y necesitan un examen de coronavirus de 72 horas previas al venir. Bien, el trámite, sí, y cuarentena de 5 días. Y otro examen al final. Y dentro de los 5 días, el Estado uruguayo te hace otro examen. Esto parecería que va a cambiar en breve. Martín, Enrique, gracias por la posibilidad, por escucharnos, a todos los que nos acompañaron durante esta jornada. Vamos a quedar en contacto, aquellos que tengan interés en seguir conversando con ambos especialistas, no tienen más que contactarnos a través de la fundación, tienen nuestros datos de contacto y con todo gusto les administramos la información para que puedan seguir en diálogo por cuestiones más específicas, si así
surgieran. Así que gracias a todos por la participación, por el tiempo, por la disposición de los oradores. Gracias Martín Carranza Torres, gracias César, y nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Gracias y que tengan muy buena jornada. Gracias a ustedes, muy amables. Hasta pronto. Muchas gracias.